Quisiera yo entrar a continuación con el capítulo 5 de 1 Corintios y hablando un poco de las cosas que tenemos aquí en el capítulo 5 de Corintios. El apóstol Pablo, decíamos, estamos hablando de que está enseñándonos a calafatear, a proteger adentro y afuera a la congregación, a la iglesia. Y este libro de 1 Corintios es una enseñanza, abarca varias áreas. Ya vimos la primera área de la disensión, cuando hay división, cuando hay sentimientos de competencia de los diferentes personajes que aparecen en el capítulo del 1 al 4, donde tenían los ojos puestos en el hombre, en Apolos o en Pablo o en Pedro. Y Pablo quiere calmar un poquito esa actitud de la gente para que se enfoquen más bien en Cristo. Y todos los primeros 4 capítulos son un enfoque directamente a la unidad, a eliminar y a detectar la disensión y a calafatear y a tratar de ponerle lo más posible para que no se infiltren las ideas del mundo. Porque el mundo tiene continuamente ese espíritu de competencia y de favoritismos que existen en todos los niveles, desde la política, en los partidos de fútbol y todo lo demás. Y a veces nos llevamos a los extremos y perdemos el balance, perdemos el equilibrio y perdemos la perspectiva. Entonces hay advertencias en este libro de 1 Corintios y en el segundo libro de Corintios, donde estas advertencias están continuamente enfocadas a mantener ese equilibrio en la iglesia. En el capítulo 5 vamos a entrar con otro tema que aborda aquí el apóstol Pablo. Y dice aquí, hablando de otra situación, es totalmente diferente, pero es una exhortación otra vez. El apóstol Pablo detecta algo que le está pasando a la iglesia de los Corintios. Reconocemos que la iglesia de los Corintios es una iglesia que está en un puerto, es una iglesia abierta, que está continuamente influenciada por los mercaderes, por los marineros y por toda la situación. La ciudad en sí era una ciudad muy sensual, una ciudad que estaba metida en muchas cosas, y el apóstol Pablo está consciente de eso. Fue ahí para levantar una obra, tardó casi 1 año y medio en levantar la obra, y después de ahí el apóstol Pablo siguió su viaje misionero y dejó ahí instituidos líderes que quedaran al frente. Pero no es fácil quitarle la cultura del mundo a la gente, y eso es lo que Pablo está tratando de hacer, poner un alto a la influencia del mundo. En el versículo 1 del capítulo 5 dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Ya con eso ya empezamos, ya empezó el tema. Ya se fue duro ya la cabeza, ya no está hablando de disensión, que es la palabra típica en los primeros 4 capítulos. Ahora la palabra es fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, el apóstol Pablo está preocupado por la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia. Y al mencionar esto, el apóstol Pablo detecta que hay esta influencia del mundo que se está metiendo y que la gente lo ve muy normal, lo ve muy natural, no tiene nada de malo. Esta palabra abarca muchas cosas. Ahorita el caso que va a tratar en el capítulo 5 es un caso particular, es un tipo de fornicación. Hay varios tipos de fornicación. Básicamente se refiere a una relación que no está dentro del contexto del matrimonio, cuando hablamos de fornicación, y que no hay ningún pacto hecho delante de Dios, y que por lo mismo Dios reprueba esta acción de lo que es la fornicación. Y entonces el apóstol Pablo le ha llegado un reporte a él, que existe este fenómeno, existe esta corriente, existe esta idea, esta costumbre, este hábito dentro de la iglesia. Ahora, eso no se aleja mucho de lo que está pasando hoy en día. Hoy en día existe esto también aún dentro de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo está poniendo el dedo en la llaga, está poniendo bien claro su preocupación y quiere que no se infiltre esa mentalidad del mundo adentro de la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, cosas que ni el mundo hace. O sea, cosas que se están viendo adentro de la iglesia, y está diciendo, ni el mundo la hace, ni los gentiles del mundo hacen lo que están haciendo ustedes aquí en Corintios.
ni el mundo, dice, aquí dice, ni los gentiles, ni se nombra, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Claro, se está probablemente, y creo que está refiriéndose, es una palabra que se llama incesto, y es una relación dentro de los que Dios prohíbe en Levíticos 18 y en Levíticos 20, no vamos a entrar ahí, pero la ley establecía una prohibición de este tipo de relaciones, que hubiera una relación entre, como en este caso, que hasta uno tiene la mujer de su padre. Muy probablemente era la madrastra, ¿sí? Y que haya tenido relaciones con ella. Y eso, pues no, estaba prohibido. Los gentiles mismos, sus leyes prohibían esta relación, legalmente hablando. Pero adentro de la iglesia había quien lo estaba practicando, quien lo estaba haciendo. No se dice que todo mundo, pero como que eso ya estaba adentro y estaba visto y estaban enterados. Algunos de ellos sabían de ese ilícito y no estaban haciendo nada. Entonces ya lo marca el apóstol Pablo, ya indica qué es eso y empieza ahora a hacer una exhortación. Dice: ustedes están envanecidos. O sea, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la persona que lo está haciendo. Le está diciendo: ustedes están envanecidos. Es una carta dirigida a los líderes, dirigida a la misma congregación, que están totalmente cegados. En otra palabra, están tolerando algo, están confundiendo la magnesia con la gimnasia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú ames a una persona y le exhortes y lo orientes a que no lo haga. Y otra cosa es que lo veas y digas: lo amo tanto que lo acepto tal como es. A veces cantamos canciones aquí que me preocupan. Cuando dices: tú me aceptas tal como soy. Momento, no tanto. ¿Sí me estás entendiendo eso? Y a veces mandamos un doble mensaje al decir: Dios, Él me quiere como soy. Y ahorita está mucha gente diciendo: Él me quiere como soy, así soy yo. ¿Y qué? Y entonces se abre una compuerta donde todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, ofendiendo a Dios con la idea de que Dios me quiere tal como soy. No tanto. Dios quiere cambiarte radicalmente. ¿Sí me estás entendiendo eso? Y entonces aquí dice que ustedes están envanecidos. No deberían más bien, en vez de celebrarlo, porque decían: somos tan amorosos en esta iglesia que hasta este tipo de caso lo aceptamos y lo amamos tanto. Eres tan bienvenido, siéntate, te ponemos al frente, te queremos tanto, aleluya, gloria a Dios por tu vida pecaminosa. ¿Sí me estás entendiendo? Es lo que están diciendo. Dice: en vez de celebrarlo, deberían de lamentarse. Y la palabra lamentarse es: deberían de hacer un funeral. Es como si hubiera muerto esa persona. Está muerta, se va a ir al infierno. Y ustedes no lo están estorbando, no le están ayudando en nada a esa persona, diciendo: estamos contigo, te comprendemos. Espérame, no puedes llegar a ese punto. Esto es un funeral lo que acaba de pasar. Deben de lamentarse, dice ahí el apóstol Pablo. Es una palabra muy fuerte en el griego. Se refiere a un luto. Debe de ser un luto lo que está pasando. Y ustedes lo están convirtiendo, en vez de luto, lo están llamando como nuestra celebración del amor, la iglesia del amor. ¿Sí me están entendiendo eso? Y está diciendo Pablo: no es por ahí. No es por ahí. Dice, empieza las primeras, aquí hace 5 veces la mención de lo que es, ahora sí, un trato directo de que está barriendo la iglesia de aquellas cosas que no deben de estar adentro de la iglesia. Dice aquí: en vez, más bien haberos lamentado, para que fuere quitado de en medio de vosotros al que comete tal acción. Primera vez que lo menciona, voy a decir 5 veces, ahorita vamos a verlo. La primera es: deben de quitarlo de en medio. Ahora sí que una manzana podrida puede contaminar a un canasto de manzanas sanas. Hay que sacarlo. Ahora tú dices: espérame, pues ¿dónde está el amor de Dios? Lo vas a ver, ahorita vas a ver cómo Jesús nos enseña la aplicación de la disciplina. Pero el apóstol Pablo, al enterarse de lo que está pasando,
está mandando una carta, no está presente personalmente, está mandando una carta y está poniendo bien claro el peligro de tolerar este tipo de pecado dentro de la iglesia, lo que es la fornicación. Una de las razones principales, lo mencionó en los otros capítulos, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo, el templo es un templo sagrado donde el Espíritu mora. Y donde dentro del proyecto y el plan de Dios, Él autoriza que dos personas de sexos opuestos se puedan casar y vivir juntos en un lazo conyugal. Eso lo veremos en el capítulo 7. Pero cuando una persona no tiene ningún pacto con la persona, ni delante de Dios, y que anda con uno y anda con otro, sea quien sea, eso ya viola el establecer de Dios que hizo desde Génesis capítulo 2. Donde por tanto el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el proyecto original de Dios. Ese es el principio. Y ese principio es vital. ¿Por qué es vital? Porque el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Y número dos, lo que viene de una relación sexual de ese tipo genera vida. Puede venir una criatura. Y si la persona no asume responsabilidad en ese campo, esa criatura queda expuesta. Sin la cobertura, sin el respaldo, sin la atención merecida. Y Dios ama a los niños, ¿sí estamos entendiendo? Y si el niño nace sin esa protección y esa atención, ese niño va a estar herido y puede convertirse más adelante en un problema social, en un problema para otras personas. Y Dios sabe las consecuencias. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes deberían de quitarlo de en medio de ustedes, ¿sí?, al que cometió tal acción. Versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, es decir, no estoy ahí presente físicamente, pero presente en espíritu, es decir, estoy ahí con ustedes espiritualmente. No estoy ahí físicamente, les estoy mandando una carta, pero espiritualmente yo represento una autoridad sobre ustedes. Aunque esté a kilómetros de distancia, a mí me tocó gestar y hacer que esta iglesia naciera. La visión original era esta, basada en la palabra, basada en el Espíritu Santo, basado en Cristo. Entonces, aunque estoy ausente físicamente, el Espíritu está presente, mi Espíritu está ahí con ustedes, mi corazón se conduele con lo que están haciendo ustedes ahí. Y por eso les mando esta carta, para calafatear ese agujero que se está metiendo la corriente del pensamiento del mundo adentro de la iglesia. Este es el segundo punto. El primero fue disensión, ya calafateamos eso, ya hablamos de eso. Ahora voy a hablar de fornicación, del problema que se está infiltrando en el mundo. Hoy en día vivimos un tiempo muy difícil, muy agresivo por toda la cantidad de información y cosas que salen. Pero aquí está el apóstol hablando de que él estaría lejos físicamente, pero está presente en el espíritu. Dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, el apóstol Pablo ya manda un veredicto de lo que él entiende de esa cosa. Dice, es eso que se está haciendo, yo ya lo he determinado, he decidido, tomo un juicio y estoy diciendo lo que se tiene que hacer con ese individuo, con esa persona que está haciendo eso. Ahora, Jesús dice que yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces como que te quedas, entonces ¿por qué lo juzga Pablo a esta persona? O sea, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, sus derechos es como un padre que está cuidando a sus hijos y está diciendo, esto está mal y hay que hacer algo. El problema que tenemos hoy en día es que estamos siendo educados a pensar que no tienes por qué educar, por qué corregir cuando alguien comete un verdadero abismo, porque estamos perdiendo de vista lo que Dios ha establecido. Ahorita lo vamos a ejemplificar mejor. Versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo el apóstol Pablo, yo ya mandé un dictamen de lo que estoy viendo, de lo que está pasando. A Pablo le llegó el reporte, alguien le mandó un reporte a Pablo y le dice, Pablo, tenemos problemas de disensión en la iglesia. Ok, ¿qué más? Tenemos un problema en la iglesia, hay una persona que se está metiendo con su madrastra. Ok, vámonos por puntos, yo voy a mandarles una carta. Y esa carta tiene que estar bien clara. Y cuando llegue la carta a los que están en responsabilidades, les voy a hacer una exhortación a ellos por haber dejado la puerta abierta. Y ahora que sepan que yo estoy con ustedes como si estuviera presente, estoy diciendo, yo ya tomé
un veredicto. El veredicto es: esa persona no debe de quedarse adentro de la iglesia, necesita disciplina. Disciplina es lo que está diciendo. Y ustedes tienen que darse cuenta que han sido demasiado descuidados. En una palabra aquí dice: se han inflado, o de alguna forma dice envanecido. Se han envanecido, que es una forma de decir se han inflado. Ustedes se han inflado, se han envanecido y han pasado por alto cosas que son sumamente serias. Son serias, no son cualquier cosa. Hemos sido neutralizados con tantas cosas nosotros en nuestro tiempo que ya no las vemos tan mal. No sé si me entiendes. Vemos como que es normal, no pasa nada. Una cana al aire al día, no pasa nada. Y no es así, está mal. Y tenemos que verlo con la seriedad que necesita, porque Dios ya la catalogó como algo que no se debe de hacer. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios está cuidándote y cuidándome al poner un sello de protección en el matrimonio. Entonces el matrimonio es algo sagrado. Si no existe fidelidad que representa el hombre a Cristo y la mujer la iglesia, y no existe ese convenio, ese acuerdo, entonces creemos hoy en día que Dios es cualquier cosa, Dios es cualquier corriente. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. El hombre que es infiel con su esposa se puede ir con otra, y se puede ir con otra, y se puede ir con otra. Entonces pensamos que Dios está en todas las religiones. Por eso piensa el mundo que todas las religiones están bien. ¿Sí me estás entendiendo? Estás mandando un doble mensaje al hacer una acción de este tipo. Entonces el apóstol Pablo les dice: esta carta la ponen en medio de ustedes, y ustedes van a elaborar van a ser como un tipo de juzgado. Va a haber un juicio donde ustedes van a determinar junto conmigo que yo ya lancé mi veredicto de que esto está mal y se tiene que corregir. No lo puedes pasar por alto, es algo serio. Es lo que está diciendo. Entonces el versículo que sigue, el versículo 5, otra vez lo lanza, y esa es la segunda vez en que lo dice. Dice versículo 5: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción. Ay, cuando tú oyes eso dices: wow, se le pasó la mano al apóstol Pablo. Está, sí, pues ¿cómo dices eso? Que entreguemos a este hermano que es cristiano, que se bautizó, a Satanás. ¿Cómo está eso? O sea, ¿hacemos eso aquí hoy en día? ¿Se practica esto aquí en Amistad, de entregarlo a Satanás? No lo hacemos, no te preocupes. Entréguenselo a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona, que aunque está dentro de la iglesia y está haciendo este tipo de cosas, está mal. Y porque te van a tumbar, te van a pegar. ¿Y dónde le van a pegar? Aquí está diciendo el apóstol Pablo, dice aquí, para destrucción de la carne. Se le deja venir el enemigo. Yo lo he visto. Cuando alguien se sale de la cobertura o es movido fuera, allá afuera el enemigo lo está esperando. No hay territorios neutrales, es campo abierto. Y el enemigo lo ve, y como no tiene a quién rendirle cuentas, va sobre él y le pega. Tú dices: oye, ¿Dios sabe eso? Dios lo sabe. ¿Dios permite eso? Dios lo permite. ¿No puede ser? Sí, claro que sí. La Biblia nos lo enseña, nos dice que así es. Y entonces la destrucción de su carne. ¿Y para qué? ¿Le va a doler? Sí, le va a doler. A fin, subraya la palabra a fin. ¿Cuál es el fin de esta disciplina? ¿Cuál es el propósito de este tipo de disciplina? El fin es que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que amamos tanto a esta persona, pero si sigue así puede perder hasta su alma. Entonces mejor que se salga. Ahí le va a pegar el enemigo en la carne. ¿De qué manera? Una aflicción física. Le va a venir una situación donde su cuerpo va a padecer, y por medio de este sufrimiento físico va a volver en sí y va a decir: mejor regreso a la casa de mi padre, como el hijo pródigo. ¿Sí estamos entendiendo eso? El hijo pródigo ya estaba totalmente hasta el cuello con los marranitos, y dijo un momento: ¿sabes qué? No me conviene vivir fuera de la cobertura, necesito regresarme a la casa de mi padre, necesito arrepentirme, necesito reconciliarme, voy a regresar. Y al regresar, entonces el padre lo recibe. Pero cuando lo abraza y lo ves y todo, no dejó de oler a cochinito.
¿Sí me estás entendiendo eso? No dejó de las cosas que ya venía sufriendo, no se le quitaron ahí nada más. Eso le sirvió como una corrección. Cuando alguien, papá, corrige a sus hijos, la corrección que le aplica es en la carne. ¿Sí estamos entendiendo eso? Las pompis, le da ahí su corrección. Y a través de esa corrección física, produce un enderezamiento también del alma. Te ayuda a enderezar el alma. Hay una conexión entre las pompas y el alma. ¿Sí me entiendes eso? Entonces, cuando le evitamos la corrección a los hijos, dice, el que no corrige a su hijo, su alma aborrece. Así nos dice Proverbios. Entonces tenemos que entender que la corrección es necesaria para que se enderece. Entonces, si no fuera necesaria, ¿para qué tenemos penitenciarías? ¿Para qué tenemos cárceles? Cada quien haga lo que quiera. Pero no es así. La penitenciaría, la cárcel, es un lugar que dicen muchos que es peor, le va peor allá adentro, porque están otros terribles allá adentro. ¿Sí me explico? Y muchos están allá adentro y dicen, ya no quiero estar aquí, me salgo, ya no lo vuelvo a hacer. Se arrepienten. ¿Sí? Ese es un modelo así nada más comparativo. Entonces, cuando lo entrega a Satanás, le está diciendo, te suelto, hay un mundo espiritual, tú no quieres nuestra cobertura, tú no quieres nuestra compañía, nuestra coinonía, ok, allá está. ¿Quieres hacer lo que hace el mundo? Adelante. Adelante, ahí está el mundo esperándote. Pero quiero advertirte, ahí te está esperando el adversario y te va a agarrar. Eso sí, tenlo por seguro. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, para que la carne esté ahí, para la destrucción de la carne, algo le pasó o le va a pasar en su cuerpo, así lo dice. Sí, pero el fin es de que su espíritu se salve en el día del Señor. Cuando venga el Señor, por lo menos tenga esta persona en el proceso del arrepentimiento, que le podrá pasar algo a su cuerpo, en sus dolores, aflicciones, qué sé yo, pero va a haber un arrepentimiento profundo donde en el día del Señor su espíritu está salvo. Y entonces eso es lo que estamos buscando, que no se pierda su alma. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Entonces la disciplina que está aplicando no deja de amar a esa persona. ¿Sí está claro esto? Está buscando, no lo dijo, no, que se lo come el diablo y ya no queremos saber nada de él y que se pierda eternamente. No dice eso. Está diciendo que se le aplique la disciplina a su carne, a su cuerpo, y que por medio de esta aflicción él recapacite y su espíritu en el proceso sea purificado por el tratamiento y que no se pierda. Ahora, versículo que sigue, versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Se estaban jactando, se la daban de muy buenos y muy, muy amorosos, y mira, aquí tenemos de todo tipo de gente y nadie se ha arrepentido, todos siguen igual, todos siguen practicando sus pecados. Y aquí dice, no es así. No es buena la jactancia, se jactaban de eso. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Les está diciendo, ¿ustedes creen que por ser Peace and Love, una iglesia Peace and Love, están dejando que esa persona que ya se sabe que está haciéndolo? Una cosa es que no se sepa que la persona está haciéndolo, pero ya lo saben los gentiles, lo sabe el mundo y lo saben ellos. Salía a la calle con su madrastra el tipo este. ¿Sí me entiendes esto? O sea, los gentiles sabían, dicen, uy, hoy mira cómo están los cristianos, mira, pero están agarrando, es lo mismo, ¿para qué me meto en la iglesia esa? Si hacen lo mismo que nosotros, es más, hacen peores cosas que nosotros acá afuera. Es lo que están diciendo. Entonces, ese individuo está estorbando la salvación de los de afuera. ¿Sí están siguiendo? Y entonces aquí dice, ¿sabes qué? ¿Que no te das cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo trabajé en la industria de alimentos y una de las características, hacíamos masa para pizzas, y en la masa para pizzas se juntaba la harina y se ponían todos los ingredientes y una porción de levadura se le metía a la masa, una pequeña porción, se ponía en un lugar de una temperatura ahí más o menos no alta pero templada, que provocaba que la levadura se empezara a comer los azúcares de la harina, y le echábamos azúcar a la harina y la revolvíamos, y entonces la comida de la levadura era lo dulcecito. Entonces esa levadura comía todo lo que era de dulce
del azúcar que había ahí, junto con la harina que tiene azúcares también. Y entonces al estar comiéndose esa bacteria, eso lo que hacía era que soltara gases. Entonces el gas hacía que se esponjara la masa. Y después de 1 hora o 2 horas, ya quedaba totalmente expandida, hinchada la masa. Era el trabajo de la levadura. Habías empezado con una cosita pequeña, pero esa cosita pequeña lo que hacía era meterse por todos lados y estarse comiendo todo lo que había en la red interna de la harina. Y entonces para unas 2 horas ya estaba totalmente inflada la masa, y entonces ahora sí ya estaba lista para rolar. Pero eso es lo que hacía la levadura. Es un pasaje, es una ilustración que Pablo les dice: con poca levadura se leuda toda la masa. Les está enseñando que un poco de pecado en la iglesia, la gente de al lado que está viendo eso, hay gente también débil que en un momento dado dice: pues si él lo hace, pues yo también. ¿Me estás entendiendo? Y empieza a correrse de tal punto donde se leuda toda la iglesia, y toda la iglesia empieza a verlo normal y lo acepta y lo tolera, y entonces ya está totalmente infectada toda la iglesia. Es lo que quiere decir. Versículo que sigue, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿A qué se refiere? Sí, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: las cosas viejas de la naturaleza humana, cuando llega alguien a Cristo, necesitamos entender que traemos un bagaje de cosas y costumbres del mundo, unas muy fuertes, otras no tanto, pero ya te integras en la iglesia y estás sentado con mucha gente, y dice: dentro de esto, la vieja levadura, es decir, la manera antigua de pensar, el hombre viejo, las costumbres, los hábitos, las adicciones, esas que son la vieja levadura, hay que sacarlas. ¿Cómo se sacan? Bueno, por varias maneras. Número 1, a través de la predicación. La predicación, la palabra, lo que estamos viendo esta noche, está produciendo adentro de nosotros una revisión interna. Y decir: pues, ¿qué traigo yo del pasado? ¿Qué traigo yo de mis hábitos, de mis costumbres que las consideraba normales, pero ya a la luz de la Escritura me doy cuenta que no son correctas? Me tengo que deshacer de esa levadura vieja. La puedes hacer tú personalmente. Si tú no puedes personalmente y necesitas apoyo, buscas que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de líderes, la gente que está cerca de ti, que está más crecida en la fe, que ore por ti para quitar esa vieja levadura. Cuando hay gente que dice: oren por mí, yo no quiero vivir esto, yo no quiero tener este hábito, estoy luchando con esto, oren por mí. Eso es parte de quitar la vieja levadura. ¿Sí? Una cosa es que la hagas tú personalmente y te propongas y digas: yo no quiero esto, quiero un cambio, y Dios te ayuda por su Espíritu Santo y por su palabra. La otra es: no puedo solo, he estado orando, he estado tratando de hacerlo, pero necesito apoyo. Buscas consejería, buscas ayuda del cuerpo de Cristo donde hay consejería, y en la consejería empiezas a atender aquella problemática y vas saliendo adelante. La vieja levadura se va a ir. Entonces el apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia de los Corintios a vivir una vida de santidad, depurando o eliminando aquellas cosas que no son agradables al Señor. Dice: quitaos pues, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevos, nueva masa sin levadura. Y aquí Pablo empieza a encarrilar a la gente, y al hablar de sin levadura, está hablando con ellos porque a la costumbre del Antiguo Testamento, a lo que había, aunque había gentiles, sabían que los judíos, y tanto los judíos como los gentiles, la costumbre de los judíos era que al celebrar la Pascua, celebraban la Pascua con pan sin levadura. Y entonces Pablo los está llevando a un punto, porque el tipo de lo que es la tipología de la levadura era una tipología del pecado. Y a la hora de hablar de quiten esa vieja levadura, está hablando de que nosotros somos ahora ese pan sin levadura, imitando a Cristo, que es Cristo que no cometió pecado. Y ahorita vas a ver cómo lo lleva de esta manera el apóstol Pablo. Dice: sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificado
por nosotros. ¿A qué se refiere? Está diciendo nuestra Pascua. El hecho que vino el ángel de la muerte y pasó por encima, el pueblo de Israel puso sangre en sus puertas y los que estaban adentro estaban santificados, estaban apartados, estaban protegidos. La Pascua quiere decir, viene el ángel de la muerte y pasa por encima. Pascua quiere decir pasar por encima. No entró en esas casas y no hubo muerte, porque adentro de esa casa estaban protegidos. La costumbre judía hoy en día es que para celebrar la Pascua, hasta nuestros días, hasta estos días, los judíos revisan toda su casa que no haya nada con levadura. La revisan. Se van a la cocina, se van a la sala, barren, auscultan toda la casa, que no haya nada de levadura. Podrían haber comido pan, un pan Bimbo, un bolillito, un francesito, qué sé yo. Eso contenía levadura. Entonces, si eso había, tienen que ir buscando y con una escoba ir recogiendo que no haya nada de levadura, porque viene la noche de la Pascua donde no debe de haber nada de levadura. Entonces ellos limpian bien, que echan fuera esa levadura y aseguran que la casa esté totalmente despejada de levadura. Y esa es la Pascua. Ahora, ¿a qué se refiere para nosotros como creyentes? Somos cristianos. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, examinamos nuestros corazones. Ahorita lo veremos después en el capítulo 11, donde examínese cada quien y vea que estés caminando correcto y no haya levadura en tu corazón, que no haya pecado en tu corazón para tomar la Santa Cena. ¿Sí estamos entendiendo? Y nuestra Pascua es Cristo. Aquí lo dice, tu Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 6. Así que la Pascua es una celebración, es una de las 7 fiestas que el pueblo de Israel celebra. Entonces la Pascua dice, así que celebremos la fiesta. Es una fiesta. Decíamos el domingo, cuando hay un pecador arrepentido en la tierra, hay fiesta en el cielo. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, hay una gran liberación. Es como que entrara un ejército a liberar aquella ciudad que estaba oprimida y hay una gran celebración, hay fiesta. Bueno, ¿qué estoy esperando de este hombre que estaba pecando? Esa vieja levadura. Cuando se sale de la congregación y es sacado afuera, ese hombre allá afuera, en el tratamiento que se le da, viene un arrepentimiento y viene una reconciliación. Regresa y dice, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, ya ordené mi vida, puedo volverme a integrar. Y cuando regresa hay fiesta. ¿Me están siguiendo cómo estamos hablando? Entonces no está tirado a la calle y que se muera. No, espérame, no es así. Se trata de que sea tratado. Si él no quiso el tratamiento amoroso de la iglesia, allá afuera hay quien lo está esperando. ¿Sí me explico? Y allá afuera ese sí, cuidado con ese, porque lo va a hacer trizas. Y ya que lo hace trizas, no, prefiero no estar allá, quiero estar aquí adentro. Bienvenido, mira, ya acaba de regresar, ya va a ordenar su vida. ¿Qué vamos a hacer? ¡Fiesta! ¿Sí me entendiste esto? Ok. Entonces, de eso se trata. Entonces, así que celebramos con fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. No se trata de eso. No estamos tratando de usar maldad o malicia, de pretender hacer daño a nadie, sino que está diciendo aquí, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, la verdad lo va a hacer libre. La verdad os hará libres, dice ahí. Y de sinceridad, pues ya sabemos a qué se refería, que no es encubrir. Ellos estaban encubriendo una mentira, una conducta indebida. Y entonces, como las estatuas o las vasijas que les ponían cera para que pareciera que era mármol o ónix, y la ponían ahí adentro de las tiendas que no les diera el sol, para que esa piececita pareciera que no tiene ninguna fractura. Y así estaban adentro de la iglesia, parece que no tiene ninguna fractura. ¿Sí me entiendes eso? Pero están encubriendo con cerita y parece que todo está en orden, todo está bien. No, santitos, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Pero cuando salen al sol, esas piezas, el sol les pega y se derrite la cera. Y al derretirse la cera sale en evidencia la fractura. Y entonces te vendieron gato por liebre. Tú compraste una pieza que creías que valía la pena, pero a la hora de la hora
a la hora de exponerla al sol se derrite y te das cuenta que te engañaron con un artículo que venía con defecto. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, entendemos que somos todos defectuosos, que tenemos todas las lesiones, pero Cristo viene a perfeccionarnos y nos está corrigiendo. Pero Él no va a ser engañado. Dios no puede ser engañado. Dios sabe perfectamente, tiene un ojo clínico. Dice, mire, compre marchante, aquí está esta vasija, compre la vasija. Y dicen, a mí no me engañas, tiene una fractura. No, es sincera. No, no es sincera, es con cera. ¿Sí me entienden? No tiene cera. No tiene cera, vamos afuera. Y la sacan afuera y la dejan en el sol. Y el sol le da y dice, ¿qué húbole? ¿Sí o no? No, pues que se dé, pues sí, un poquito ni que nada. ¿Sí me entiendes esto? Entonces detecta la fractura y dice, esto no es sincero. Y entonces le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que si son vasijas escogidas de Dios, amadas de Dios, vamos a ser sinceros. Vamos a ver sincera. Que aquí adentro de la iglesia y allá afuera somos lo mismo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. Entonces es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 9. Ahí viene la tercera. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Parece que Pablo ya había escrito una primera carta que no se encontró. Esta es la primera carta de los Corintios, pero se cree que hubo otra que mandó que decía no se junten con los fornicarios. Entonces la tercera, la primera ya ves, la primera fue quítelo de en medio, la segunda es entréguenselo a Satanás y la tercera es no se junten con los fornicarios, o sea, no te juntes con ellos. Y especialmente te dice aquí, no os juntéis con los fornicarios. Te lo está diciendo el Señor. No te juntes con ellos. Es una instrucción. Márcales tu distancia. Aquí Jeremías, capítulo, aquí tengo una escritura donde dice Jeremías, que él pone un límite a esto de la vida de los creyentes. Y él dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y ten cuidado porque es contagioso. Se te va a pegar. O sea, se te brinca esa conducta, ese estilo de vida. La ves normal y te vas bajando tus defensas y finalmente caes en eso. Entonces, bien claro, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Versículo 10, ojo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿me puedo juntar? Dice ahí no absolutamente. Entonces, ¿me puedo juntar con fornicarios? Claro, claro que sí. Pero eso está mal. No está mal. Porque tú estás llamado a hacer luz en el mundo. Allá en el mundo todo el mundo hace de las suyas. Se supone que tú no. Se cree que tú no. Y tú no, ¿me entiendes? Entonces cuando estás en el mundo es inevitable que convivas con gente que sabes que adulteran, que son fornicarios, que son esto, son lo otro, que hacen cosas malas a los ojos de Dios. Entonces es imposible que tú no puedas, o sea, Dios no quiere que te aísles, Dios quiere que te separes, pero no que te aísles. Es muy distinto aislarte a separarte. Separarte es marcar tu distancia y que ellos se conviertan a ti, aunque tú estás en el mundo, no eres del mundo. Vas a tener que sentarte con compañeros de trabajo en la escuela, con estos o con los otros, y ellos hacen por su lado las cosas, pero ellos saben que tú, es cristiano, sí, él no toma, es cristiano, no, él no le entra a ir al table dance, es cristiano, no, él es otra onda, y entonces como que tú estás con una luz y les incomodas su rollo, sus fiestecitas, su carrera a ellos, y ellos saben, y entonces al final de cuentas alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Yo creo que este es auténtico, este es sincero, este es de veras. Y por medio de tu testimonio puedes influir en la vida del otro para traerlo a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Es inevitable. Dios nos dejó en el mundo a propósito para que seamos luz para esta gente. Alguien fue luz para mí. Cuando yo vi la vida de otros dije, yo tengo que cambiar, yo ando mal. Ya me enseñó un modelo, es un modelo y sí se puede. Yo pensé que no se podía, no, sí se puede.
Ya me mostró cómo es con Cristo. Y entonces, por medio de este testimonio nuestro en el mundo, podemos influir y hacer que ellos se conviertan a nosotros. Pero nosotros convertirnos a ellos, no. ¿Sí estamos entendiendo? Jeremías 15:19 dice eso. Entonces, tenemos que entender nuestra posición y nuestra responsabilidad. Hay una historia donde en el libro de Números, capítulo 12, está Aarón, está Miriam y está Moisés, los tres hermanos. En esa historia es muy interesante, puedes leerlo, Números 12. Ellos criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Es probable que haya sido una mujer negra, africana. Y lo criticaron. Y entonces murmuraron en contra de Moisés. Y Moisés está ahí tranquilo. Dice la escritura que era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Un hombre muy manso, muy tranquilo. Era el líder de Israel. Era el que Dios escogió. ¿Sí estamos entendiendo eso? Si quieres ve conmigo ahí nomás para ver brevemente esto. Pero en Números capítulo 12 estás viendo aquí un caso de una levadura dentro de la comunidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Acán es otro ejemplo. Eso viene en Josué capítulo 7. Pero aquí, en el capítulo 12 de Números, es solamente un ejemplo para que entiendas lo que significa esa levadura. Lo que produce cuando no tratas directamente con ese tipo de espíritu de rebelión o de fornicación o de chisme o de lo que sea. Si no tratas con eso y te vuelves tolerante, indiferente, así como que pues cada quien su rollo y yo pues así es, y no quieres broncas y te conviertes como el Santa Claus de toda la gente. Aquí dice que hablaron mal de Moisés. Versículo 2 dice en el capítulo 12: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y Dios oyó eso. Estaban criticándolo, estaban como juzgándolo a él, que era un hombre justo, era un hombre líder, era un hombre temeroso de Dios y que Dios había hablado con él. Y entonces Dios oyó eso y entonces dice, ok, dice aquí en el versículo 3, Moisés era el hombre más manso que había en toda la tierra. Es decir, un hombre pacífico, no había provocado, no había causado él ningún problema, no tenía cola que le pisaran a este hombre, ¿sí? Y entonces, versículo 5, dice aquí, mandó sacar a los tres, y entonces el Señor descendió en columna y habló y llamó a Aarón y a María, o sea, Miriam, salieron y les dijo, oigan mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, sí, que se le aparece en visión, en sueños, hablaré yo con él. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras, verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Es decir, esta gente que practica este tipo de cosas, en el ejemplo de 1 Corintios 5, no tenía temor de Dios, sabía la escritura, se les decía, pero aún así la oía y le pasaba como por una oreja y le salía por el otro. No había temor de Dios. A veces en la congregación hay gente que no tiene temor de Dios y tienen años sentados ahí, no tienen temor de Dios. Este caso no tenían temor de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Saben qué? Nomás para que sepan. Entonces la ira del Señor se incendió y la nube se fue del tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de conductas se va a la gloria de Dios. Contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos este tipo de pecado dentro de la iglesia. Y si no lo marcamos, si no hay un árbitro que le marque el out, que le marque el foul, si no hay un cristiano que le diga, eso no se hace, Si tú volteas para otro, no, pues cada quien su rollo. Si te pones en ese plan, entonces estás siendo parte. Tú sabes que está mal eso. Y al hacer parte, ¿sabe lo que pasa? Se va a la gloria, se va a la presencia. Contristamos al Espíritu Santo por ser tolerantes. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces se fue la gloria de Dios del campamento, ¿sí? Y cuando se fue la gloria de Dios, María, o sea, Miriam, que fue la que criticó, se le vino encima una lepra. O sea, fue un pecado lo que estaba cometiendo. Fue un pecado oculto, fue un rumor, no se supo. Fue un pecado de fornicación oculta, no se supo, nadie supo. Es lo que tú crees. Después sale la evidencia y se nota, el enemigo viene encima.
cuando ve que hay algo mal, se le viene encima. Y se notó la lepra en ella. Ya quedó en evidencia. Ya no había forma. ¿Sí me explico? Entonces no puedes ocultar la levadura. Tarde que temprano se va a notar. Es lo que está diciendo. Y entonces en este caso Miriam se llenó de lepra. Pero no nada más eso. Ahí Aarón se arrepiente y dice: hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos. Sí, hemos pecado, versículo 11. Versículo 12: no quede ella así ahora, Señor, por favor, ten misericordia de ella. Versículo 14, el Señor le dice a Moisés: bueno, ok, si su padre le hubiera tratado mal, se va a quedar afuera 7 días. O sea, la sacan con la lepra. La sacan de la congregación. ¿Cuál amor? ¿Sí me entiendes esto? No hay amor en esta iglesia. No, sí hay amor, hay mucho amor. ¿Sabes lo que pasó? La sacan y se detuvo todo el campamento de Israel. Por culpa de ella se detuvo 7 días. 7 es un tiempo perfecto. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando un miembro se infecta, todo el cuerpo se duele. Y 7 es el número perfecto para la restauración. ¿Sí estamos entendiendo? A los 7 días ya se le quitó la lepra y entonces Miriam vuelve a entrar a la congregación. Todo el mundo la recibe y calladita te ves más bonita. O sea, ahora sí entendió, dijo: ya no lo vuelvo a hacer. Ándele, mi chula, pásele. Ya es bien recibida. Y entró. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, ese es solamente uno de los ejemplos. Volviendo a 1 Corintios, para ya terminar, en el capítulo 5. Dice: ¿qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 5? Nos dice la escritura, dice, hablando, versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. No se trata de juntarnos con ellos, claro. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pues tú vas a comprar a tiendas y lo que sea, y ahí están las imágenes, y ahí están los ídolos, y ahí está esto, y ahí está el otro, y pues ni modo, estás en el mundo. Tú eres luz en esos lugares. Aprovecha para testificarles. Es inevitable eso. No te está diciendo que no salgas y que no sé qué. No estamos viviendo en un monasterio. La idea del monasterio fue el error de la iglesia de los primeros siglos. Se aislaron porque el mundo estaba terrible. Yo digo, no tenemos videos de lo que estaban haciendo, pero según se cree que los cristianos que vieron lo que hicieron en los primeros siglos era horrible. Y entonces, para evitar eso y sabiendo que venía juicio de Dios, prefirieron aislarse, irse a un desierto, subirse a una montaña, hacerse sus castillitos de monasterios y vivir monásticamente. Pero nunca influyeron en el mundo. No sirvieron de luz, se escondió la luz. Nosotros vivimos en un mundo caído. No está diciéndonos que te tienes que ir a un bar y sentarte ahí con los... Espérame, no está diciendo eso. Pero está diciendo que es inevitable tu caminata por el mundo y vas a tener oportunidad para testificar. No tienes que ir a los basureros del mundo, a las zonas de pecado para hacer luz. A menos de que Dios te llame, y me van a decir antes de ir, ¿verdad? Por favor. Sí, porque hay cada loco que sale con: ay, Dios me dijo que fuera. Espérame, no te dijo que fueras a ese lugar. Hermanos, las traté de convencer y no pude. Pues sí, yo sé, pero no es así. ¿Sí me estás entendiendo eso? O sea, tampoco, ¿verdad? Entonces, sería necesario salirnos del mundo. Versículo 11: pero más bien les escribí, otra vez número 4, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, es decir, llamándose cristiano, que se jacte de ser cristiano, pero a la vez es un fornicario. A mí me ha tocado hablar una vez. Segunda llamada, no quiso hacer caso. Tercera llamada, bye bye. Esta no es tu casa, no te puedes quedar aquí. Así de claro. Después de ver lo que hace, mi responsabilidad es cuidar el rebaño, cuidar toda la iglesia. Y sabiendo que lo está haciendo, una exhortación. Y vuelve a lo mismo, 2 exhortaciones. Y vuelve a lo tercera, ¿sabes qué? Con permiso, esta no es tu casa, búscale. Esto no es para ti. Dios
va a tratar contigo si no te arrepientes. Y dale gracias a Dios que sigues vivo y hay alguien que te lo está diciendo. Necesitas arrepentirte de corazón y dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Sí estamos? Entonces, no os juntéis con ninguno que se llama hermano, pero que es fornicario, que es avaro, que es idólatra. Imagínate que está diciendo maldiciones a cada rato. No te digo, le tienes que decir, ¿sabes qué? Por favor, hasta aquí, ¿verdad? Borracho o ladrón, con el tal ni aún comas, o sea, ya te marca el alto. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, tenemos de todo en la iglesia, hay de todo, y hay cosas obvias, y nos toca a nosotros acercar, hey, aquí hay un foul, aguas, a la siguiente sale tarjeta roja, y tarjeta roja es fuera de la cancha. Y ha habido varios que hemos tenido que sacar tarjeta amarilla. Ahora, la iglesia no es nomás que lo hace el pastor. Hablas con la persona en persona, dice ahí en Mateo 18. Mateo 18 del 15 en adelante dice esto. Si alguien comete un error y tú lo ves, tú hablas con él personalmente. Si sigue insistiendo, te traes un testigo, te sientas con él y lo enfrentas. Y si sigue insistiendo, entonces le dices a la iglesia. Ese es el proceso que Cristo nos dejó. Entonces uno puede hablar personalmente con la persona, pero si no entiende, entonces traes al consejo, se lo reportas y el consejo dice, hablamos, y se habla. Y si la persona no se alinea, a la tercera es la vencida. Entonces le dice a la iglesia, ¿sabes qué? Hay una persona, esta persona, por favor no le hagas al héroe de ir a rescatarlo. Pobrecito mi hermano, lo quiero mucho. Espérame, no te metas a salvar a nadie si ya sabes que fue tratado correctamente a la luz de la Escritura. Entonces la persona tendrá que sentir la ausencia de la cobertura de la iglesia, de la convivencia, de la coinonía de la iglesia. Y cuando eso suceda, eso puede producir en él un verdadero deseo de reconciliarse con Dios y regresar a la iglesia. Pero hay gente que por más que lo hagan los líderes, aún así se sienten como que ellos son los personas. Esa es parte de la disciplina de Dios. Lo hacemos en el temor de Dios y en el amor de Dios. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, nosotros no estamos para... Aquí es donde tenemos que cuidarnos nosotros, entre nosotros. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios los va a juzgar. Número 5, lo vuelvo a decir. Pues a todos nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa sabiduría de caminar sin esa levadura que leuda toda la masa. Ese pequeño pecado que puede invadir todo nuestro ser, o ese pecado guardes a tu iglesia, que no se contriste el Espíritu Santo y que no se detenga el avance, el progreso de la iglesia para ser una verdadera luz en medio de la sociedad donde vivimos. Aquella disciplina, aquel cortar esa vieja levadura y mantener que